Juan 14, 15. Como usted sabe, nosotros hemos comenzado este capítulo y hemos dicho que durante todo el capítulo Jesús nos va a estar diciendo hasta 10 razones por las cuales nosotros podemos confiar en Él. Porque el primer versículo de este capítulo comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y claro, decir cree en mí es una cosa. A ver, dime por qué. Pues el Señor nos va a decir hasta 10 razones por las cuales nosotros podemos con toda tranquilidad depositar nuestra confianza en Él. Para los que no han estado las semanas anteriores, la primera razón que vimos fue que solamente Cristo nos asegura la vida eterna. La segunda razón, que solo Cristo nos lleva a la vida eterna. La tercera razón que vimos la semana pasada, que solo Cristo es uno con el Padre, nadie más tiene esa relación con el Padre. La cuarta razón es que solo Cristo satisface nuestras necesidades. ¿Ok? Y hoy vamos a estar viendo la razón quinta, sexta y séptima. Las razones quinta, sexta y séptima, bajo el nombre del título que teníamos originalmente: mantén la calma y cree en Jesús. ¿Ok? Vamos a leer. Dice así. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Oremos. Con humildad, hoy venimos delante de usted. Gracias por la palabra que usted nos da. Gracias por hablarnos claramente. Gracias por asistirnos a través de su Espíritu Santo, porque Él es el que hace posible que nosotros entendamos lo que escuchamos. Queremos prestar toda nuestra atención, Señor, a su palabra. Consuele los corazones angustiados, fortalezca a los que necesitan fortaleza, Señor. Y permítanos hoy disfrutar de su palabra. Cura las deficiencias mías como predicador y de su pueblo como oyente, de tal manera que lo que nos es imposible para nosotros, a través de usted es posible, Señor. Gracias por guardarnos y darnos este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El suicidio está cobrando vidas en todo el mundo. Se calcula, estuve buscando datos sobre las estadísticas de suicidio en el mundo. ¿Sabe cada cuánto se mata una persona? Cada 40 segundos. O sea, en lo que hemos iniciado y llevamos de este mensaje, alrededor de unas 8 o 9 personas han perdido
o se han quitado a sí mismos la vida alrededor de todo el mundo. Son casi 800,000 personas al año que toman la decisión de quitarse a sí mismos su vida. Y la tasa de suicidios entre los jóvenes, entre los 20 y 40 años, está subiendo muchísimo. Está creciendo cada vez más. ¿Y cuál es el principal motivo del suicidio? Depresión. Se dice, las estadísticas dicen que en el Perú alrededor de 1.700.000 personas caen cada año en cuadros depresivos. Y caer en un cuadro depresivo puede llegar esa persona a terminar en un suicidio. ¿Y cuál es el trasfondo de la depresión de muchas personas? No digo que de todas, pero de muchas personas. La soledad. Creo que todos hemos experimentado soledad alguna vez en nuestra vida, ¿sí o no? Alguna vez quizás hayamos caído en un cuadro depresivo y nos hemos sentido solos. Y es que lo curioso es que para sentirse solos no necesariamente tenemos que estar solos. Podemos estar con mucha gente a nuestro alrededor y nos podemos estar sintiendo completamente solos en esta vida. ¿A cuánto nos ha pasado eso? La soledad comenzó cuando el hombre soltó la mano de Dios en el huerto del Edén. La soledad comenzó cuando el hombre se separó a través del pecado de Dios. Porque hasta entonces, si lo leemos en el Génesis, la relación de Dios y el hombre, ¿cómo era? Era cercana. Y al mismo tiempo Dios había creado a la mujer para que caminara junto al hombre. Pero el hombre, cuando toma la decisión de pecar, por un lado se separa de Dios y por el otro lado también se separa de la mujer. Y nosotros tendemos a sentirnos solos. ¿Qué nos dice el Señor al respecto? El Señor nos dice que Él está con nosotros. Hoy vamos a estar estudiando, hermanos, porque el Señor nos promete que Él nos acompaña. El cristiano no está solo. No estamos solos. Así usted pueda vivir o pasar lo que pueda pasar, usted no está solo. Vea lo que comienza diciendo el Señor. Vamos al versículo 15 y vamos a ver el primer punto de hoy, que sería la quinta razón por la cual nosotros debemos creer en Jesús. Y esto es que solo Jesús nos promete la compañía del Espíritu Santo. ¿Quién es el primero que nos acompaña? El Espíritu Santo. Véalo en el versículo del 15 al 17. Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre. ¿Quién es ese otro consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Quiero que note que, en primer lugar, para que estas promesas se hagan realidad, hermano, y para que nosotros podamos con toda certeza decir: Señor, gracias porque tú me lo has prometido, tenemos que cumplir primero una condición que está en el versículo 15. ¿Cuál es? Yo estoy seguro que muchos cristianos tienen subrayada la promesa de que les mandaré al Espíritu Santo. Muchos tienen subrayado el versículo 16. ¿No es cierto?
Yo rogaré y el Padre les dará el Consolador. Y muchos subrayan y se regocijan en ese versículo porque es la promesa de Dios para nosotros. Pero hermanos, esa promesa tiene un requisito que Dios nos pide. ¿Cuál es? Tiene que el hombre, el cristiano, estar tratando todos los días, esforzándose todos los días por guardar los mandamientos del Señor. Y esto, hermano, no es porque Dios nos dé su espíritu como una recompensa a nuestra obediencia. No es así. Porque, hermano, el espíritu se nos ha sido dado por gracia, por regalo, no por merecimiento. No es que ninguno de nosotros se portó lo suficientemente bien o fue lo suficientemente bueno y obediente para que alcanzara que Dios le entregara su espíritu. No es así. Pero la obediencia, un estilo de vida de obediencia, es la característica de los verdaderos hijos de Dios. Muchos nos podemos llamar hijos de Dios. Muchos nos podemos llamar cristianos, pero lo que va a diferenciar verdaderamente quiénes somos nosotros no es tanto lo que sale por nuestra boca, sino las acciones que hacemos, que estamos constantemente tratando de obedecer a Dios. Por eso es que Jesús dice, si ustedes me aman, ¿cuál es la característica de los que aman a Jesús? El Reina Valera nos lo dice como una orden, en otras versiones nos lo dice más bien de una manera descriptiva. Los que me aman, o si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. A final de cuentas es lo mismo, es lo que Jesús nos quiere decir acá. Hermano, la obediencia es para todo aquel que se llama cristiano. Es lo primero. Y vea la hermosa bendición que el Señor nos hace. Alguno dice, ay pastor, cuán difícil es obedecer a Dios. No digo que sea un pan comido, no digo que sea muy fácil, pero hermanos, hay una gran bendición. El Señor dice, versículo 16, y yo rogaré al Padre. Cuando Jesús dice, y yo rogaré, Él utiliza una palabra en griego que para nosotros rogar es en un sentido inferior a superior, ¿no es cierto? La petición de una persona inferior a una persona de más alto rango, ¿sí o no? No es esa la palabra que Jesús utiliza en griego. Cuando Jesús dice yo rogaré, habla específicamente de un pedido de uno igual a igual. No es como cuando Él dice versículos arriba a sus discípulos y le dicen pídanme. Cuando Jesús dice, y todo lo que pidieres yo se los daré, Él sí está hablando sobre la petición que hace un inferior a uno de más alto rango. Pero acá Jesús está diciendo, yo le pediré al Padre en el sentido de igual a igual. Él está en el mismo nivel que el Padre. Él tiene la misma autoridad que el Padre. Y cuando Jesús pide al Padre, y este ruego ya fue cumplido por el Padre, ¿qué iba a dar el Padre a los creyentes? ¿Cómo le llama ese Espíritu Santo? Otro consolador. La palabra otro también en griego es bien interesante. Para nosotros, otro puede ser algo completamente diferente, como por ejemplo, a ver qué ejemplo les pongo. Por ejemplo, está el niño pintando y tiene, aprovechando el ejemplo de Israel, tiene pinturas, tiene témperas y tiene lápices de color. Y el niño puede decir, pásame otro color. Uno puede escoger pasarle en algo tan diferente como está pintando el lápiz. ¿Y qué sería lo completamente diferente? Pasarle la acuarela, por ejemplo, o la pintura. O puede utilizar la misma palabra, otro, para decir, pásame otro color, pero hablando específicamente de lápiz de color. ¿Me dejo entender o los enredé más?
nosotros tenemos una sola palabra para hablar de cosas diferentes completamente o simplemente diferentes en algún tipo de cualidad. Pero en griego sí se utilizan dos palabras, una palabra específica para una cosa, una palabra específica para la otra. Cuando Jesús dice que Él nos va a enviar otro consolador, nos dice que es otro consolador que es igual a Él en cualidad. Es como cuando le pasamos al niño, tiene un lápiz y le pasamos otro lápiz. No le pasamos una acuarela, no le pasamos un crayón, no. Tenía un lápiz y le pasamos otro lápiz. Jesús está diciendo eso. Yo soy para ustedes un consolador. Pero cuando yo vaya al Padre y ruegue a Él, Él les va a venir a dar otro de la misma calidad, otro de la misma cualidad. Hermanos, los discípulos recuerden que se estaban a punto de quedarse sin maestro. Jesús estaba a horas de que fuera crucificado, pero Jesús les está diciendo, en lugar de ustedes perderme, no me están perdiendo. Al contrario, están ganando otro más junto conmigo. Hermano, el Señor nos ha entregado su espíritu. Y aquí espíritu lo define como el consolador. Y quizás usted ha escuchado esta palabra. En griego se le dice parakletos. Y parakletos es una palabra bien interesante. Porque cuando nosotros pensamos en consolador, pensamos usualmente en una persona que está a tu lado, dándote ánimo en los momentos de dificultad. Y sí, eso también incluye lo que es paracleto, pero paracleto es muchísimo más grande que eso. El paracleto literalmente significa uno que está llamado a tu costado para ayudarte. Uno que está llamado a tu lado, que ha sido llamado a tu lado para ayudarte. Y este ayudarte estaba muy envuelto en cuestiones legales. Por ejemplo, en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, cuando una persona iba a juicio, el que lo defendía, hoy nosotros ¿cómo le llamamos al que nos defiende en los juicios? Abogado. El que defendía al hombre en el juicio era el paracleto. Amplía el significado. Hermano, cuando nosotros pecamos y fallamos delante de Dios, Juan, en 1 Juan nos ha dicho que tenemos un abogado delante del Padre. También usa la palabra paracleto. ¿Quién es? Jesús. Pero acá Jesús nos dice que aparte de Él como abogado, tenemos también otro abogado a nuestro costado, que es el Espíritu Santo. ¿Cuánto nos hemos sentido fatales cuando hemos pecado? Yo espero que todos nos hayamos sentido fatales. Si usted, hermano, peca y no siente ningún tipo de dolor, tenga cuidado, porque eso no es natural en un hijo de Dios. Puede el corazón estarse endureciendo muchísimo. Pero ¿a cuánto nos ha llegado la idea de decir, Dios ya no me ama? Ya mejor ya no voy a la iglesia. Ya mejor dejo tiradas las cosas de Dios. No, el Señor no se agrada de nuestro pecado, pero nos ha dado a dos que estén a nuestro costado ayudándonos en esos momentos. Por un lado está Jesucristo y por el otro lado está el Espíritu Santo. El paracleto o paracletos también era un amigo del acusado. No necesariamente lo iba a llegar a defender, pero iba a estar ahí con él en ese momento difícil y de dolor que era el juicio. Lo iba a alentar, lo iba a también enseñar. Jesús nos dice más adelante que el Espíritu es el que nos va a enseñar todas las cosas, nos va a recordar la palabra de Dios. Y el paracleto también sirve para corregir, para decirnos qué es lo que no está correcto y para que nuestro camino se enrumbe. Hermano, Dios no nos ha dejado solos. No dejó solos a los discípulos que estaban a punto de pasar grandes dificultades porque venía la persecución contra ellos. Y tampoco dejó solo a los discípulos porque ellos mismos iban a experimentar tentaciones dentro de sí. Ya Jesús le había dicho a Pedro que antes que cantara el gallo, ¿qué iba a suceder? Le iba a negar. ¿Usted cómo cree que se sintió Pedro en ese momento?
La Biblia nos dice que él se puso muy triste. Ahí comenzó a actuar el Paracletos, fortaleciéndolo, ayudándole. Hermanos, si nosotros cuando estuviéramos tristes corriéramos a Dios, si nosotros cuando estuviéramos tristes fuéramos delante de Él, otra sería nuestra historia. No caeríamos en las depresiones quizá que estamos cayendo, porque Él está a nuestro costado. Él está con nosotros. Él está no solamente con nosotros. El versículo 17 dice: al Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede conocer, no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará ¿dónde? En vosotros. Note la diferencia. Una cosa es decir que estará con vosotros y otra cosa es decir que estará en vosotros. ¿Dónde está la diferencia? El con involucra compañía, al costado, y el en involucra dentro. Eso es lo bueno, hermano. Nosotros no podemos dejar el Espíritu en la casa. En las cosas que hacemos, hermano, el Espíritu no se separa de nosotros. ¿Estás triste? Métete en tu trabajo al baño, cierra la puerta y ahí ora. El Espíritu está ahí. ¿Te sientes enojado? Pues aléjate por un ratito, toma aire y habla con el Señor. El Señor está allí. A diferencia del mundo, Jesús ha dicho que el Espíritu no puede estar en el mundo porque el mundo no quiere nada con el Espíritu. Le ve en el sentido de que escucha de Él, pero le rechaza. Por eso es que Jesús dice no le ve, no le conoce, y no es por falta de información, es por endurecimiento del corazón. Y hermano, si nosotros los cristianos tenemos el Espíritu y el mundo no lo tiene, pues tenemos entonces una gran razón para no comportarnos como el mundo cuando vienen momentos depresivos a nosotros. Yo sé, hermano, que hablar de depresión no podemos generalizar. Yo no le puedo decir que usted tiene que andar con una sonrisa en la cara las 24 horas del día. ¿Va a haber momentos tristes? Y algunos manejan mejor la tristeza que otros. Pero lo cierto, hermanos, es que a final de cuentas en todo cristiano tiene que estar la seguridad de que Él, el Espíritu, está conmigo. Y no solamente el Espíritu Santo. Versículo 18. Vamos a la sexta razón por la cual podemos confiar en Jesús. Jesús no solamente nos ofreció la compañía del Espíritu, Jesús nos ofreció su propia compañía. Versículo 18. Vea lo que dice Jesús. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Alguno de ustedes ha perdido su padre en la niñez? Es duro. El sentimiento de soledad, el sentimiento de abandono, el sentimiento de que no está a mi costado, es muy duro para muchos. Y Jesús les está hablando a sus discípulos y les dice, yo estoy por irme, pero no los voy a dejar huérfanos. Él está utilizando una figura como de un padre hacia su hijo. Hermano, el sentimiento de soledad, Jesús se los está ahorrando. Jesús les está diciendo, ustedes por un tiempo no me van a ver, pero no van a estar solos. Yo vendré otra vez a vosotros. ¿Y sabe cuál es el primer cumplimiento de esta palabra? Al tercer día después de la crucifixión. ¿Qué pasó el tercer día después de que Jesús fue crucificado?
resucitó. Jesús le dijo a sus discípulos, yo vendré a ustedes nuevamente. ¿Y lo cumplió? Y estuvo con sus discípulos muchísimos días, hasta que finalmente tuvo que ascender al cielo, pero Él les prometió que vendría el Espíritu Santo. Y poco tiempo después, en el Pentecostés, Dios derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia. Y el Espíritu hace real la presencia de Jesús en nosotros. No le vemos con nuestros ojos, ¿sí o no? No le vemos. Pero yo no tengo duda alguna de que Él está conmigo. Porque su Espíritu está conmigo. Hermano, el Señor habita en este tiempo a través de su Espíritu en nuestros corazones. Quien nos hace real la presencia del Señor es el Espíritu Santo. Y estamos en el tiempo donde así vivimos, en compañía de Jesús. Y un día va a llegar el momento en que veremos a Jesús. Cuando Él regrese en su segunda venida, la palabra de Dios dice que todo ojo le verá. Hermano, el Señor no nos ha dejado huérfanos. El Señor no fue que dijo, ¿saben qué? Ya cumplí. Yo ya morí en la cruz. Ya mucho gusto en conocerlos. Juan Carlos, un placer haberte conocido. Que te vaya bien y que Dios te acompañe. El Señor nos ha dicho, yo no les dejaré huérfanos. Todavía un poco, dice el versículo 19. Todavía un poco, quedaban pocas horas. Todavía un poco. Y el mundo no me verá más. Quiero que comience a observar. ¿Qué dijo Jesús sobre el espíritu y el mundo? Que el mundo no le puede recibir porque no le conoce ni le ve. Ahora, ¿qué dice Jesús sobre el mundo? Acerca de Él, del Hijo. Que el mundo no le verá más. Pero juntamente con las promesas de que el mundo no verá al Espíritu y juntamente con la promesa de que el mundo no verá a Cristo, también está la promesa que los discípulos, dice, pero vosotros, ¿qué dice? Me veréis, pero vosotros me veréis. Y sigue diciendo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vea que Jesús no pone la vida como una condición o como un supuesto o como una interrogación. Si yo llego a vivir, entonces les daré vida a ustedes. No, Jesús lo dice con toda certeza, porque yo vivo. Lo está diciendo una persona que está a pocas horas de morir, pero que también sabe que está a pocas horas de resucitar. Porque yo vivo, ustedes vivirán. Hermano, aquí vivir es más que simplemente tener aire en los pulmones. Aquí vivir es más que simplemente poder movernos. Vivir está hablando de la vida en Dios, de la vida que se hace y podemos vivir lejos del pecado, la vida que podemos vivir en el amor, la vida que podemos vivir en la santidad del Señor. El Señor no nos dijo que no iban a haber problemas. Él dijo que el mundo nos iba a traer mucha aflicción, mucha tribulación. Pero ¿qué también nos dijo? Confiad, yo he vencido al mundo. Porque Cristo vive, yo vivo. Esa es una buena frase para recordarla cuando estemos pasando dificultades. Cuando usted se sienta morir, usted ha escuchado ahí, ay, me siento morir, dice alguno. ¿Qué tiene que decir usted? ¿Qué tiene que recordarse usted a usted mismo? Porque Cristo vive, yo vivo. Nuestra vida está escondida en Dios.
En Cristo nuestra vida está escondida. Nosotros estamos guardados por el Señor. Y sigue diciendo, en aquel día, dice el versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día, en el día de la resurrección, los discípulos iban finalmente a atar cabos, a entender que este no era el Mesías que ellos pensaron que era, que él era el Mesías que estaba en Dios. Hermano, cuando dice que Cristo está en el Padre, está hablando de la relación tan estrecha que hay entre el Padre y el Hijo. Y Jesús utiliza la misma relación para hablar de Él y el Padre, para ejemplificarnos cuán cerca estamos de Él, para ejemplificarnos cuán cerca Él está de nosotros. Jesús dice, como yo estoy en el Padre, así estoy en vosotros. Y ustedes conmigo. Ay, pero yo no siento la presencia de Jesús. Pero no es una cuestión de sentimiento, hermano. Los sentimientos son cambiantes. Los sentimientos son volubles. Hoy usted puede estar muy triste y le llega la noticia de que le han dejado una herencia de $1,000,000. ¿Cuánto le dura la tristeza? Se lo pongo al revés. Usted está que brinca de alegría y le llega la noticia que murió su mamá. ¿Qué pasa con los sentimientos? Los sentimientos son cambiantes, hermano. Nosotros no vivimos porque lo sentimos. Nosotros lo creemos porque Él lo prometió. Más allá de lo que sintamos, Él está con nosotros. Y en tercer lugar, el Señor no solamente nos promete la compañía del Espíritu, no solamente nos promete la compañía del Hijo, sino también nos promete la compañía del Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad entera, está con nosotros. Versículo 21. Solo Jesús nos ofrece la compañía del Padre. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Alguno dice acá, pastor, entonces según este versículo nosotros tenemos que obedecer para recién poder ser amados por Dios. Y la respuesta es no, porque ya hemos visto que ¿quién nos amó primero? Dios nos amó primero. Lo que tenemos que entender es que Dios no es pasivo ante el creyente que es obediente. Dios ama a todos sus hijos. A todo creyente lo ama. Es más, la muestra que lo ama es la cruz. Pero entre más el creyente busque obedecer a Dios, más complacencia va a tener el Padre en él. Es como los hijos, ¿sí o no? Usted tiene 3 hijos diferentes, uno que es una cabra loca, uno que es intermedio y uno que usted dice una palabra y está ahí haciéndolo. ¿En cuál de los 3 usted se complace mejor? Ojo, ¿ama usted a sus hijos, a los 3? Los ama, no hay problema alguno, usted los ama a los 3. Ese no es el problema, usted los quiere, los ama y todo. Pero ¿en cuál de los 3 usted deposita mayor complacencia? En el obediente. Lo mismo nos está diciendo acá. El Padre se complace en nuestra obediencia. Y hermano, para que vea que esto es serio, en este corto pasaje, el Señor repite la obediencia a su palabra 4 veces. 4 veces. En el versículo 15, en el versículo 21, en el versículo 23 y en el versículo 24. En cuestión de 9 versículos, 4 de ellos nos dice que debemos ser
obedientes. Y el asunto está, hermano, que el que obedece, el Señor se complace en él. Mi Padre lo amará. Y yo lo amaré también, dice Jesús. Y vea lo que dice, y me manifestaré a él. Y luego Judas, que no es el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? Nuevamente observe que el Señor, su trato es con el cristiano y no con el mundo. En el versículo 22, Judas le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le vuelve a decir, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Vea, hermano, que Dios está diciendo, Jesús nos está diciendo acá, que cuando nosotros buscamos y estamos insistiendo en una vida de obediencia, tiene mucha ganancia. Tiene mucha ganancia, porque nosotros vamos a poder gozar y disfrutar de una plenitud en nuestra comunión con el Señor. El Señor nos ama completamente, pero su complacencia hacia el obediente. ¿Sabía usted, hermano, que muchas de nuestras tribulaciones, y peor aún, de los momentos, más que las tribulaciones, yo a veces temo en las reacciones que tenemos ante la tribulación? Que me falta dinero y entonces lo que hago es salir corriendo y prestarme y me endeudo, algo no muy sabio. Y después, en lugar de pagar los 100 soles que debía, ahora tengo que pagar 120 soles por los intereses. Y no sabemos confiar y esperar en el Señor. No sabemos descansar. O somos imprudentes y compramos cosas que no necesitamos. Hermano, si nosotros aprendemos a esperar, el Señor quiere estar en comunión con nosotros. El asunto es que nosotros también entremos en esa comunión con Él. El Señor está ahí. El Señor dice, vendremos y haremos morada en Él. El problema es que el Señor el problema no está si el Señor está o no. Él está. ¿Sabe cuál es el verdadero problema? A ver si yo quiero estar. A ver si yo quiero estar allí con Él. A ver si yo quiero obedecerle a lo que Él me dice. A ver si yo quiero esperar y tranquilizar mi corazón y no ponerme ansioso. Y saber tener paciencia y saber que todo lo tiene bajo su control. Hermano, el Señor nos promete que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estarán con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros debemos estar haciendo? Obedecer. Porque el versículo 24 lo dice muy claro. El que no me ama, dice Jesús, no guarda mis palabras. Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Pero si no le obedezco, Juan dice, soy un mentiroso. Y Juan lo dijo basado en esa palabra de Jesús. El que no me ama, no guarda mis palabras. Hermano, el asunto es práctico. No es cuántos corazoncitos le podamos pintar a nuestro Dios. Es cuán obediente le podamos ser. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y vea la advertencia de Jesús. Y el problema está que la palabra que yo les he dicho, que ustedes han oído, ¿qué dice Jesús? No es mía. O sea, yo no vine con mi propio mensaje, sino ¿quién? ¿De quién es la palabra? Sino del Padre que me envió. Vea, hermano, se lo pongo de esta manera. Jesús más adelante nos va a decir que el que nos va a recordar la palabra y el que nos va a ayudar a entender la palabra es el Espíritu Santo. Hoy, ahorita y en este momento el Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros para hacernos entender la palabra de Jesús. ¿Hasta ahí está claro?
Ahora, Jesús dice, pero la palabra que el Espíritu les está enseñando no es mía. ¿De quién es? Es del Padre. Entonces, si yo escucho al Espíritu, estoy escuchando la palabra del Espíritu, que es la palabra de Jesús, pero no es, a final de cuentas, no es el mensaje de Jesús, sino es el mensaje de ¿quién? Hacerle caso al Espíritu es aceptar a Jesús y aceptar al Padre. Ahora démosle la vuelta a la moneda. O negarnos a hacer, a obedecer a Dios, estamos rechazando al Espíritu, porque Él es el que nos muestra la palabra de Jesús. Estamos rechazando a Jesús y a final de cuentas estamos rechazando al Padre. Eso es lo que la Biblia se conoce como la blasfemia al Espíritu Santo. Cuando el hombre rechaza la obra que el Espíritu quiere hacer en su corazón. Y hermano, qué lamentable el hombre que termine rechazando al Espíritu Santo y muera en esa condición, porque no hay otra forma de ser salvo. Solamente el Espíritu puede hacernos entender a Jesús y su mensaje. Si nosotros hasta aquí le hemos estado rechazando y no hemos estado siendo obedientes, ya es tiempo de cambiar. Y si, hermano, nosotros hemos estado pasando por momentos difíciles, de angustia, de dolor, de tribulación, es tiempo de creer. ¿Quién habita con nosotros? ¿Quién está con nosotros? El Espíritu, el Hijo y el Padre. En el huerto del Edén, el hombre soltó a Dios. En la cruz, Dios volvió a tomar al hombre. Y lo volvió a tomar para que nosotros nunca más nos volvamos a soltar de su mano. Tú puedes sentirte solo, pero tu razón, tu entendimiento, tu inteligencia que Dios te ha dado, te tiene que llevar a entender que no estás solo. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Termino leyéndoles Habacuc 3:17. No lo busque, se lo leo, póngame atención. Dice así: aunque las higueras no florezcan y no hayan uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. La confianza que tenía el profeta cuando dijo esto es la confianza que nosotros hoy podemos tener. Él no es un mentiroso. Nosotros, hermanos, podemos vivir confiados. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo. No estamos solos. Si usted ha estado depresivo, hermano, pídale a Dios que le ayude a entender esto. Pídale a Dios que lo ayude a entender esto y a vivirlo. Y cada día, hermano, más allá de lo que usted sienta, denle gracias a Dios porque Él está con usted. Cuando usted esté pasando por momentos de dolor y de tristeza, sepárese para un costadito y comience a hablar con el Señor. Usted no está solo. Cuando peque, recuerde que no es solamente un paracletos. ¿Cuántos son? En lugar de abandonarnos, nos dejó 2. Para que nos arrepintamos, no para que sigamos perseverando en el pecado. Para que nos arrepintamos y luchemos con todas nuestras fuerzas contra el pecado. Él es nuestro ayudador.